Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Mil perdones por lo acontecido el día jueves, pero no nos habían dado el enlace con ustedes. Hubo un problema, creo que no fui el único, creo que varios profesores tuvimos el mismo problema, pero mil perdones por ello. Pero lo bueno es que ya estamos conectados y al parecer es por medidas de seguridad para ustedes y para todos nosotros. Así que me permito presentarme. Mi nombre es Ronnie Edulanio López Contreras, soy profesor de Derecho Penal aquí con ustedes. Voy a estar prácticamente a este horario martes y jueves con ustedes. Y pues eso es fundamentalmente la presentación que quería hacerles. Ahora pues el curso de Derecho Penal, pues definitivamente ya ustedes con sus investigaciones previas o por la misma naturaleza de lo que es la rama del derecho, es muy apasionante, atrae masas, porque quiera que no, es lo que uno ve a diario en los medios de comunicación en general. Entonces siempre llama la atención este tema, que efectivamente es muy apasionante y tenemos la oportunidad de tener 3 derechos penales en el ámbito sustantivo y 2 procesales. Pero es justo que ustedes se enteren hoy mismo que lo que vamos a ver nosotros es el derecho penal 1, que encierra la parte estrictamente sustantiva. Sin no saber derecho penal 1, pues evidentemente no puede entrar al derecho penal 2, que son ya el conocimiento estricto de los tipos penales. Y ahorita ustedes van a empezar a ver y a relacionarse con un léxico distinto. De hecho, ustedes, aunque no lo valoren constantemente, su léxico ha cambiado, aunque ustedes no lo crean, no lo sientan. Pues con las distintas ramas de derecho ya especializadas como derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, pues, o derecho internacional, pues efectivamente el léxico se va enriqueciendo en el ámbito jurídico. Y no digamos en el ámbito penal, porque es un léxico más común que se ve en las noticias. Pero es importante hacer hincapié cuando se habla de tipo penal. Obviamente eso lo vamos a ver. Tipos penales son las normas, son las conductas que están establecidas en las normas. El homicidio, el aborto, el robo son los tipos penales. Entonces, cuando se habla de la parte especial, que es el derecho penal 2 y el derecho penal 3, es el conocimiento de esos tipos penales. Ahí ustedes van a empezar, de hecho, el semestre entrante en julio, ya se empieza a ver desde el 123 en adelante su código penal, que es el homicidio, que es lo que llama la atención, que son las lesiones, y sucesivamente a entrar el derecho penal 2, que ya son tipos penales más específicos, incluyendo leyes penales especiales, porque su código penal no es la única ley penal que existe. Nosotros tenemos contabilizado cerca de 50 leyes penales especiales. O sea, su código penal es una de las casi 50 leyes penales que existen. Está el lavado de dinero, está el femicidio, medio ambiente, crimen organizado. Hay varios tipos penales, la ley de armas y municiones, la ley contra la narcoactividad, ahí hay tipos penales también. Entonces, aparte de su código penal, pues efectivamente ustedes cuando vean derecho penal 2 y derecho penal 3, pues van a hacer acopio a esta cantidad de leyes penales especiales que existen, donde se establecen ciertos tipos penales. Pero nuestro curso solo se enfoca en el derecho penal 1. El derecho penal 1, pues es la parte general en sí, donde encierra los principios fundamentales del derecho penal, que es muy importante. De hecho, hoy día
hasta en el ámbito constitucional se ve el tema del derecho general, del derecho sustantivo. Perdonen que aquí hay un visitante, perdonen. Anda suelto, Firulais. Perdonen, son las interrupciones. Si no son los niños, pues también son los perritos, ¿verdad? Pero ya esperamos que a partir de julio, pues ya nos podamos ver, que esperamos pues que ya sean clases presenciales que tanta falta nos hace, tanto a ustedes como a nosotros. Entonces, volviendo al tema, el derecho penal básico es este que vamos a ver. Que esos principios fundamentales que yo les decía, tal principio de legalidad muy importante que en el ámbito constitucional hoy mismo se está viendo, todas esas características que encierran el derecho penal como términos generales. Después pasaríamos a una segunda etapa que es la teoría jurídica del delito. Esta para muchos es la médula espinal del derecho penal, conocer la teoría jurídica del delito. Y por último tenemos una tercera fase, que es la teoría jurídica de la pena. Al establecerse que determinada persona cometió un delito, pues evidentemente tiene una consecuencia, y la consecuencia puede ser una pena, una medida de seguridad, incluyendo también la responsabilidad civil. Entonces, es la teoría jurídica de las consecuencias del delito. Y antes, pues, tenemos que saber qué es delito. Yo sé que muchos de ustedes más de alguna noción deberán de tener qué es lo que es delito, pero ese delito, para algunos quizás un poquito más avanzado, han estudiado un poquito más o han frecuentado amigos, pues ya les pueden decir lo que jurídicamente es delito. Pero de primeras a primeras uno no sabe qué es delito, ni siquiera le puede dar una definición de lo que es delito. Pues los elementos se deben de cumplir para establecer si la persona cometió o no cometió delito. Alguien mató a otra persona, claro, lo mató, pero ¿y qué pasa? Sí, pero ¿qué pasa? ¿Lo mató? Hay que ver si lo hizo en defensa propia, si lo hizo a través de un error, si lo hizo con una causa de inculpabilidad o lo hizo sin emitir ninguna conducta humana voluntaria. O sea, hay muchos elementos que tenemos que establecer, o existe un error en el tipo, cualquier circunstancia, no solo porque se diga, yo vi que él lo mató, hay que analizar si hubo delito. Él lo mató, claro, pero hay que ver si cometió delito. Es un tema que vamos a analizar. No solo es porque decimos, él lo mató, no, hay que ver si al matarlo cometió delito. Puede ser un poco paradójico ahorita mismo, pero ya en el estudio de la teoría jurídica de delito vamos a ver que esto tiene su explicación. Yo sé que ahorita ustedes tienen muchas dudas y quieren ir a avanzar, y lo vamos a hacer poco a poco. Por eso el curso se desarrolla en 3 grandes partes. Ya lo dije, las definiciones, características generales, los principios, todo lo que es los aspectos generales de lo que es derecho penal. Después entraríamos a un tema muy bonito, que es la teoría jurídica del delito. Muy bonito entre comillas. Yo sé que es muy bonito, pero es filosófico, porque nuestro sistema es metódico y hay un método para establecer la responsabilidad o no de una persona. Aquí no es el pragmatismo puro estadounidense con puro sentido común. Un jurado viene y determina y dice si es culpable o no es culpable. Eso es el sentido pragmatismo de los estadounidenses.
pero nosotros no. Nosotros somos ya metódicos. Hay un método para establecer si existió o no existió delito. Y esa es la teoría jurídica del delito, la explicación técnica, la explicación jurídica de un caso concreto. Vamos a ver aquí nuestro diario, que siempre hay delitos en ese hecho. Pues hay que analizar si efectivamente la persona que se dice cometió o no cometió delito. Esto es en cuanto a este tema del derecho penal que quería dejar claro. El derecho penal que no vamos a ver es el derecho penal 1. Son todo este bagaje de teorías, bagaje de técnicas, de determinar el método. Ya la parte especial, pues son dos, derecho penal 2 y derecho penal 3. Ahí es el estudio estricto de los tipos penales. Que es bonito porque uno empieza a descubrir las diferencias de algunos tipos penales, pero créame que es mucho más bonito teoría derecho penal, porque es la esencia del derecho penal. Bien, para esto siempre hacemos hincapié en algunos ejemplos para ir madurando y rompiendo un poco el hielo, especialmente en la introducción de esta clase. Por ejemplo, ¿quién es el responsable? ¿O quién mató a quién? Mejor creo que la pregunta sería, ¿quién mató a quién? Cuando un automovilista, y eso suele pasar mucho aquí en Guatemala, un automovilista le pega a un motorista que andaba sin casco. O, mejor dicho, el motorista cargaba a su hijo, el motorista con casco y su hijo sin casco. Y por el tope, el hijo falleció. La pregunta es, ¿quién mató a quién? Son temas que nosotros lo vamos a ir estudiando poco a poco, pero son cosas que pasan. ¿Qué nos explica la teoría jurídica del delito en cuanto a esto? Yo siempre he dicho algo, el sentido común es algo muy importante, que por desgracia es el último sentido que utilizamos muchas veces, porque cuando ya descubrimos la ley, cuando ya descubrimos ciertas técnicas, nos volvemos auditores. Espero que no tenga aquí enfrente a un auditor, pero él entenderá perfectamente. Los auditores se fijan en cada palabra del artículo. Esos son los auditores. Cada palabra del artículo. En cambio, el abogado, el que estudia derecho, no se debe fijar, aparte de que se debe fijar en cada palabra del artículo, tiene integración normativa, tiene jurisprudencia nacional e internacional, tiene principios fundamentales que tiene que aplicar para resolver el caso. Esa es la diferencia de un auditor. Muchos auditores les gusta después derecho y se pasan a la facultad de derecho porque piensan que solo es leer normas. No. Pero por desgracia, es el efecto que también he visto en muchos abogados. Después se convierten como auditores. Estrictamente lo que dice la ley. Eso era antes, cuando se decía que el juez es la voz de la ley. Pero aquí no. Ahora se dice el iuria novit curia. El juez conoce el derecho. No, el juez es la voz de la ley, no. Si fuera la voz de la ley, pues cualquier ancianita viene y se aprende el artículo y lo aplica. Eso no. El que estudia derecho va a aplicar derecho. Ojo. Esto es algo muy importante que lo veamos en la primera clase y yo lo repito constantemente. No se preocupen que siempre los voy a aburrir con la idea de que algún día sepan lo que verdaderamente les estoy diciendo. Es aplicar derecho, no ley. Ahorita mismo ustedes me van a decir, siempre es esa la pregunta, cuando la ley es injusta, ¿qué se tiene que aplicar? ¿La ley o la justicia? Todos ahorita
Todos, recuerden lo que le estoy diciendo, les estoy adivinando su pensamiento. Todos me van a decir la justicia. Sí, eso es ahorita. Pero cuando vemos casos concretos como este del motorista, ya se le desvía un poco la cosa. Es que él lo topó. Es que si no lo hubiera topado el carro, el niño no se hubiera muerto. O sea, ya empieza el cuestionamiento. ¿Y el motorista qué pasó? ¿Quién es que realmente provocó la muerte del niño? Yo siempre he dicho, y perdonen si aquí ofendo a compañeros, pero uno se da cuenta en la facultad, máxime, yo he estado siempre, tengo 20 años, 23 años de dar clases en la universidad, y en la noche, máxime, en estos últimos tiempos, he estado viendo en los últimos 5 años un incremento de motos increíble. Pues unos 4 o 5 años, un incremento de motos. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos en la noche, espero no estar hablando con suicidas. ¿Cuánta gente anda en moto sin casco? Eso es un suicidio. Entonces, ¿cómo anda el motorista con su hijo sin casco? Son las preguntas que nos vamos a resolver. Hay una teoría de relación de causalidad muy importante, la causa y el efecto, para determinar, y se habla de una teoría de Roxin, que es la imputación objetiva. Imputarle objetivamente el resultado a una determinada conducta. Ahí vienen muchas teorías para determinar quién mató a quién. O sea, eso no es solo así de que yo creo, no. Hay analizar, por eso estamos en nuestro derecho penal es metódico. Hay un método estrictamente para resolver los casos, que no es fácil, no está escrito en piedra. ¿Qué pasa? Otro caso importante. Cuando hay un granjero tiene su granjita, cultiva naranjas, pero ve unos niños que están robándole la naranja. ¿Tiene derecho el granjero de matarlos, sí o no? No, va a ser ahorita ustedes. Vamos a ver, no estoy fomentando ninguna ilegítima defensa o mucho menos garantizar a una persona así, pero hay que ver las circunstancias. ¿Qué es la legítima defensa? ¿Qué elementos tiene la legítima defensa? ¿Qué existe la legítima defensa putativa y qué legítima defensa privilegiada? Temas importantes, pero esto lo vamos a ir descubriendo, no solo así de por así, es de descubrir aspectos que se miran en la teoría jurídica del delito. Importantísimos. Hay casos que hoy día se ventilan cuando dos adolescentes se aman, se adoran, es tanto así que se devoran y realizan, tienen relaciones sexuales consentidas. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay violación o no hay violación? ¿Qué pasa cuando uno de los adolescentes desconoce la norma? Como seguro que muchos de ustedes desconocerá una norma, que es del artículo 173 de su Código Penal. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que existe delito? ¿Será que ambos son violadores de sí mismos? Porque hay casos. Yo hace algún tiempo fui magistrado de la sala de la niñez y adolescencia, ahí se daban esos casos. Cuando llegaba el señorcito detenido, agarraba a su niño en brazos porque la mamá de la niña lo denunció por violación y ellos se amaban y él, de hecho, ya era padre de familia con su hijo y él lo que quería trabajar. O sea, es complicado. ¿Y qué hace usted como juez?
Cuando la misma niña dice, es que a mí no me violó, yo lo quiero a él, y él dice, yo también la quiero, pero mire, el artículo 173 dice que toda persona que tiene relaciones sexuales con personas menores de 14 años es violador. ¡Ojo! ¡Violador! Violador. Pregúntele a un muchacho de 12 años a 14 años si para él es violación. ¿Qué hacemos entonces? Los tratamos, y si los dos son menores de 14 años, ¿qué hacemos? Ambos son violadores. ¿Y qué hacemos? He ahí la importancia de estudiar derecho, porque ahí entra un principio que también vamos a ver, principio de culpabilidad. Muy interesante. El principio de culpabilidad, ahorita me están escribiendo cosas interesantes que yo no quiero adelantarme, pero la verdad que me muerdo el alma, la lengua por decírselo, se lo voy a decir. Lastimosamente ese artículo 3 de la LOC que me están diciendo ahí es el vicio más grande que tiene nuestra facultad de Derecho. Es lo más grave, es lo más detestable. Artículo 3 de la LOG. Recuerden lo que lo estoy diciendo. Lo más detestable. Y por desgracia son de los principios que nomás llegan a la facultad y los absorben y nunca más en su vida se los quitan. Qué duro es eso. Pero en derecho penal tenemos una batalla, porque en derecho penal se debe de aplicar derecho y no solo la ley. Vuelvo a insistir. ¿Qué pasa? En un caso concreto hay una ley injusta. ¿Qué debe de aplicar? ¿La ley o la justicia? ¿Qué se aplica, jóvenes? La justicia. La justicia, doctor. La justicia. Imagínense la ley. Pero si ustedes son jueces, ¿por qué van a aplicar la ley si son jueces? ¿Qué va a aplicar el juez? La justicia. Y el problema es ese. Ese es el problema. Y tenemos jueces hoy día. Y no pocos. Espero que exista un familiar por aquí de un juez que se lo diga, no me importa. Tomara, nos conocemos en el ámbito jurisdiccional, pero hay muchos jueces que hacen lo más fácil. Solo aplicar el articulito. Es lo más fácil, aplicar un articulito. ¿Sabe cuál es la verdadera labor del juez? Este aforismo muy importante que es Iuria Novit Curia. ¿Qué significa el Iuria Novit Curia? Y lo pueden encontrar ustedes en Google. Iuria Novit Curia significa el juez conoce, no la ley. Ojo, dice el juez conoce el derecho. Ojo, no está hablando la ley, está hablando del derecho. Está hablando de derecho, no la ley. Ojo con eso. Porque si no, mejor vamos a una facultad de leyes. ¿Qué significa una facultad de leyes? Les doy todas las leyes para que la lean. Nada más. Facultad de leyes. ¿Y qué va a saber el graduado de la facultad de leyes? Pues las leyes. Nada más. Ahora, el que va a una facultad de derecho, ¿qué va a saber? Derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ley y derecho? Eso es muy importante. Yo no quería ser explícito el día de hoy porque solo venía a presentarme, saludarlos y decirles adiós, pero hoy los entretengo. Esto es muy importante que empecemos. No apliquemos solo la ley. La ley les aplican los auditores. Vuelvo a insistir, no tengo nada en contra de los auditores, pero he tenido experiencias con auditores en algunos eventos, y es que el auditor es puntos y comas, se sabe de memoria la ley, pero eso es el que aplica la ley.
Ahora el que aplica derecho es diferente. Pero ojo, por eso vuelvo a insistir, jueces de ley y jueces de derecho. El juez de la ley, como algunos me escribieron rápido, que se aplica la ley, pero si la ley es injusta, ¿por qué va a aplicar la ley? ¿Cuál es su función, pues? Es ser juez. Y por ser juez, ¿qué tiene que aplicar? Justicia. Y para aplicar justicia, muchas veces no se debe de aplicar la ley. Entonces, ¿qué se aplica? Derecho. Pero entonces, ¿qué conlleva el derecho? A eso vamos. Ahí vamos. ¿Qué conlleva el derecho? Pues el derecho lo que conlleva es conocimiento de ley, ojo, integración normativa. ¿Qué significa integración normativa? Conocer esa ley y conocer otras leyes que se pueden aplicar en el caso concreto. Aplicar doctrina nacional e internacional. Aplicar principios del derecho penal y aplicar jurisprudencia nacional e internacional de derechos humanos. Ahí va a aplicar usted derecho. Ahora le hago la pregunta, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil? ¿Solo aplicar la ley o aplicar el derecho? Cuénteme. La ley, porque solo se va a lo que está escrito. Ahí está. Excelente. Muy bien, doña Amanda. Ya tienen sus 100 puntos. Así es, jovenazos. Así es. Claro que la ley es lo más fácil. Es regalado. Aquí aplique la ley y punto. Pero es que me parece injusto. Claro, pero es la ley. La ley es la ley. Entonces, no. El juez no aplica la ley, jóvenes, por favor, en su cabecita. El juez no aplica solo la ley. El juez debe de aplicar derecho. Derecho. ¿Y qué estamos viendo nosotros? ¿Leyes penales o estamos viendo derecho penal? Que es diferente. Es diferente. Al hablar de derecho penal, tenemos que interpretar el derecho a lo más profundo para que exista justicia. Ahora, si aplicamos solo la ley, pues ni modo. El caso de estos menores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos menores que tienen 13 años y medio los dos y tienen relaciones sexuales consentidas? ¿Qué hacemos? Mírese el que aplica la ley, como alguien lo dijo ahí. Mírese, ¿qué va a aplicar este señorcito o señorcita? Cuando dice el 173, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años. ¿Qué va a aplicar, señores? La ley. Entonces, ¿qué los convirtió a los dos? ¿Cómo los convirtió a los dos? En violadores. Violadores. Son violadores según el que aplica la ley. Y su sentido común, ¿qué le dice? Son violadores. Los está comparando con alguien que efectivamente sí toma la fuerza a una dama, la destroza y hace lo que tiene que hacer. Le está dando el mismo calificativo. El mismo calificativo. ¿Qué hacemos ahí entonces para el que aplica la ley? Y decimos, la ley es injusta, pero hay que aplicarla. ¿El juez? ¿Dónde está el juez? Y así van a venir un montón de ejemplos. Por eso es importante el estudio del derecho penal. Y qué bueno que alguien mencionó ahí que nadie puede dar ignorancia a la ley. Mire, de veras, ese es un tema, un parangón que tengo todos los años, que se sufre, porque los encapsularon acá, como que esa fue el descubrimiento de una séptima o una octava maravilla del mundo, y se fueron de sus clases creyendo el artículo 3 de la LOA, que nadie puede alegar ignorancia. No, señores, podemos alegar ignorancia. Claro que sí. Si usted ignoraba, ¿por qué no lo va a decir? Si se le comprueban que efectivamente era ignorante de la ley, señores,
No lo sabemos todo. ¿O quién de ustedes me puede decir que lo sabe todo? Nada. Nadie. Obviamente hay que hacer análisis. Ni modo que yo soy un ladrón y voy a decir, es que yo desconocía que robar era delito. Eso no se puede tampoco. Porque hay formación básica. Formación básica. Esto hasta la iglesia, hasta la religión ayuda y las conductas sociales ayudan. Básicos, conocimientos básicos que nadie puede elevar a ignorancia. Conocimientos básicos, conocimientos generales, nadie puede elevar a ignorancia. Pero hay ciertos aspectos y ¿por qué no? El caso de estos menores. Si usted va a una escuela ahorita, o a sus hijos, bueno, no sé quiénes son padres acá, pero yo tengo hijos ya de diferentes edades y yo le puedo preguntar a mi hija que tiene ahorita, va a cumplir 15 años, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué es violación? Ella me va a responder lo que es violación. Y si yo le planteo este caso, me va a decir, eso no es violación. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. No sabe. Eso es justicia. Siempre y cuando se pruebe, pues, porque aquí todo es probado. Es un tema importante que voy a decir ahora mismo y lo voy a repetir constantemente. Cuando veamos nosotros casos de derecho penal, casos como estos y como otros que tengamos en idea, compañeros, que cuando se habla de un caso es porque ya está probado. El derecho penal, de hecho, ahorita le va a sentir un poco raro, pero el derecho penal se aplica de último. El derecho penal se aplica de primero. Que se aplique primero son la criminalística, el procesal penal y todas esas cosas. Y hasta en sentencia se aplica el derecho penal. Hasta en sentencia. Porque lo primero son investigaciones, son indicios, se va a una escena del crimen, ahí van a recoger con análisis de los peritos, después se va a la criminalística, a hacer los análisis, después se ordenan de captura y todo es procedimental. Hasta en sentencia se aplica el derecho penal. El derecho penal, no la ley penal. El derecho penal se aplica en sentencia. Si ustedes tienen a bien ver sentencias, por ejemplo, la sentencia de ayer que fue famosa, ayer creo que fue una de crímenes contra la humanidad, el tribunal de sentencia tiene que razonar en la sentencia qué delito cometió, por qué conductas establecieron para determinar que la persona o personas cometieron el delito. Y ahí se impone la sanción. O sea, está hasta en sentencia. Pero ¿cuál es la razón de aplicar el derecho penal hasta sentencia? Lógica simple. Porque primero se tiene que probar, se tienen que establecer con claridad cómo fueron los hechos. La única forma que usted como juzgador tiene a establecer cómo realmente fueron los hechos es a través de los medios de prueba. Ahorita si ustedes somos 197 y estamos 197, nos ponemos como jueces. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues viendo cómo un perito narra los hechos, cómo explica las evidencias, unos testigos cómo narran, unos videos, y ya al finalizar todas esas pruebas, ya nosotros ya nos armamos los hechos ya probados. Y con base en esos hechos aplicamos el derecho penal. Entonces, hasta en sentencia se aplica el derecho penal. ¿Por qué quiero manifestar esto? Para cuando ustedes sepan que nosotros estamos planteando un caso como el que estamos diciendo ahorita, estos tres casitos, solo para perder un poco para romper el hielo de la primera clase. Efectivamente, nosotros, estos casos cuando los planteamos son casos ya probados.
Espero que no me vengan a decir, y si dice tal testigo, y si... No. Aquí ya están casos probados. Porque el derecho penal se aplica con hechos ya probados. Probados. Ya no me venga aquí a decir, pero ¿y si el testigo dice lo contrario? No, eso ya está probado. Así fue, así es como yo como juzgador, con base en las pruebas, llegué a determinar cómo fueron los hechos. Y a eso se le llama en sentencia motivación fáctica. La motivación fáctica con base en la motivación probatoria. Con base en las pruebas usted motiva cómo realmente fueron los hechos. Entonces ya con los hechos probados usted tiene que aplicar derecho penal. Entonces vuelvo a insistir, derecho penal. Y el grave problema que siempre tengo es esto, cuando tienen el artículo 3 de la LOA. Entonces, contra eso, perdóneme, pero contra eso no se puede hacer justicia, porque hay casos que efectivamente, caso particular, los casos se estudian y se analizan particularmente, ese es el secreto, particularmente, no se pueden encajar todos los casos similares, no, casos concretos. Y en casos concretos vamos a tratar y vamos a establecer estas situaciones que la persona cometió un hecho porque él desconocía y está probado que desconocía. Bueno, ahí que se tiene que aplicar derecho. Yo sé que ustedes siempre se ponen en una situación como de aquellas personas que nunca en su vida van a cometer acciones como que estamos viendo. Imagínese, usted está vendiendo un producto, usted tiene una ferretería y está vendiendo harina, o tiene una tlapalería, lo que sea, está vendiendo harina, y resulta que después usted no sabe que ese costal, aparte de tener harina, tenía cocaína. ¿Qué va a hacer usted? Hay algo muy importante para ir entendiendo más esto, es que uno tiene que colocarse en los zapatos, en la posición de la persona quien está juzgando. Muy importante, muy importante. Un ejemplo, viene un asesino, un sicario, uno de estos sicarios que matan a un tiendero porque no pagó la extorsión. Usted ahorita lo está juzgando y usted póngase en los zapatos de ese sicario. ¿Y qué me importa? Él estaba consciente de lo que hacía, tuvo voluntad para hacerlo, lo hizo hasta premeditadamente. Entonces, júzguelo, condénelo. Usted póngase en los zapatos de la persona y esa persona se merece todo el peso de la ley, porque lo hizo con voluntad, con discernimiento, con sentimiento y hasta premeditado. Y hasta recibió dinero para pagar. Entonces póngase en lugar de él y ese sujeto se merece todo el peso de la ley. Viene un funcionario público y se está robando cada mes a mes un 10% de lo que tiene que administrar. Usted póngase en lugar de este funcionario público y se merece el peso de la ley. Claro que sí, porque lo hace con discernimiento, con sentimiento, con voluntad, y es más, hasta anda luciendo buenos zapatos y buenos vehículos. Usted póngase en lugar de él y usted poniéndose en lugar de él, usted dirá, se merece el castigo más grande que pueda tener. Claro. Póngase en lugar de la persona que me está juzgando. Póngase en lugar de una persona, de este tiendero, que él en su cabeza estaba vendiendo harina, pero resulta que él no sabía que alguien le metió cocaína. Póngase en lugar del tiendero y ¿qué pasa? ¿Lo condena por traficante o no?
No. Ahí vamos mejorando el tema, No, mejorando el licenciado. tema. ¿Sí? Y vamos mejorando el tema. Si es lo que les digo, uno debe colocarse en los zapatos de las personas a quien está juzgando, con las condiciones, circunstancias de ese modo de operar en el momento oportuno. Uno tiene que colocarse mentalmente y usted se coloca como ese sicario, ese marero que ya recibió dinero, que ya está ganas de matar a más gente, con unas ganas de decir, bueno, yo voy a matar a quien sea y me digan, pónganse en lugar de él y se va a dar cuenta que usted colocándose en lugar de ese marero se merece toda la pena que corresponde. Toda. Pero también colóquese en esos casos que yo le digo del tiendero y muchos más. Y ahí es donde usted va a entender que es necesario aplicar derecho. Y el derecho va más allá de la ley. Sí, don Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Por ejemplo, el caso de la extorsión. Cuando, por ejemplo, un novio le dice a la novia que si le puede prestar su cuenta para que le depositen una remesa, por decirle algo, y la novia confía que realmente es eso, y luego en la investigación aparece que ella recibió el dinero de la extorsión. Es un caso similar a lo que usted... Mire, don Carlos, usted póngase en lugar de este señor, del novio de la muchacha, usted póngase en lugar de ese novio y usted dígase a sí mismo, ¿se merece toda la pena, sí o no? ¿La novia? No, hombre, el novio. Claro. El novio sí, el novio sí. Bueno, ahora, usted me está hablando del lado de la novia, a ver hasta qué punto ella tiene responsabilidad. Pues mire, esas son las situaciones que ahí entra lo que es la posibilidad de un error o no. El error puede ser relativo. Vuelvo a insistir, colóquese en el lugar interesante el planteamiento de don Carlos, muy interesante, ya entendí ahorita. Póngase usted en el lugar de la novia ahorita y póngase en el lugar de las condiciones, circunstancia y conocimiento de la novia. ¿Hasta qué punto la novia tenía algún conocimiento o no? Pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de la población ya sabe que prestar una cuenta, y además lo siguen mencionando constantemente. Ahora, si se logra probar, todo es probado, aquí no es solo porque yo digo, aquí todo es probado. En su cabecita, todo es probado, hay que probar todo. Y si se logra probar que efectivamente la señorita lo hizo porque ella desconocía, porque ella confiaba y porque el novio le dijo, le metió una de aquellas mentiras fantásticas que le dice, mira, me van a dar un dinero, quiero que lo ahorres en tu cuenta para nuestro matrimonio, por ejemplo. Usted colóquese en lugar de la señorita y usted colocada en lugar de la señorita va a aceptar así. Ay, qué bueno, porque está pensando en nuestra boda y él confía en mí porque yo soy más disciplinada, porque yo ahorro mejor, yo llevo mejor las cuentas y eso le dice el novio. Entonces, señores, colóquense en lugar de la señorita y seguro que no le dan responsabilidad a ella. Ahora, si la señorita también sabe o dudaba, ahí sí hay responsabilidad. Bueno, insistir, cada caso concreto. Cada caso concreto. Lo mismo suele pasar con aquellos que detienen con un carro robado. ¿Qué pasa cuando tienen un carro? No sé si aquí han tenido un problema alguna vez que compraron un vehículo y hacen los papeles y todo, y después lo detienen pensando que es carro robado, y efectivamente es carro robado. ¿Qué responsabilidad tiene? Me viene alguien y me dice, es que nadie puede alegar ignorancia. Ay, qué bien. Solo alegamos cuando realmente a nosotros nos puede pasar esas situaciones. Por eso vuelvo a insistir, cada caso es cada caso. Hay que analizar cada caso en concreto. Aquí no se vale decir que es un caso parecido a los anteriores. No. Aquí cada casito
y todo se debe de probar. Si alguien dice es que yo lo compré creyendo que era legítimo el carro, hay que probarse si está bien. Hay que probar. Si se prueba que así es, efectivamente no tiene responsabilidad. Al contrario, es damnificado. Pero si se prueba que tenía algún conocimiento, hicieron una transacción a sabiendas de, no es nada irresponsable. Pues esas son las cosas que, como vuelvo a insistir, el derecho penal es fantástico en este tema. Pues nosotros vamos a hablar con aspectos eminentemente teóricos al inicio, porque tenemos que ver que estos principios son fundamentales. Vamos a ir desarrollando ciertos ejemplos para su mejor comprensión. Ustedes son la inmensa mayoría, creo yo, son muy jovencitos, pues esta técnica les fascina. A mí no me gusta. Yo creo que la inmensa mayoría de profesores pues, queremos lo presencial, pero trataremos, como lo hemos hecho en estos casi 2 años ya, de dar lo mejor a pesar de estas dificultades, y yo esperaría pues que sea un aprendizaje exitoso con las herramientas que podamos tener. Yo los invitaría, yo tengo un libro de derecho penal, no quiero que lo compren, no, en absoluto, no soy yo venta de libros, pero sí lo pueden conseguir por estas vías. Los 2 años que hemos estado así, lo consiguen los muchachos por estas vías, y esa es sí, efectivamente el PDF, lo siento. Lo consiguen, y ese es exactamente el manual que usamos nosotros en este curso para aquellos que quieran profundizar un poco más, porque en el curso así es difícil absorber todo. Y lo bueno de este libro es que en cada aspecto siempre he puesto un ejemplo para su mejor entendimiento. El libro pues se llama Curso de Derecho Penal, es un azulito. Yo creo que tengo una foto acá. El autor pues es una persona, Ronnie Eulalio López Contreras, es mi nombre, y creo que, vamos a ver dónde lo consigo ahorita, que aquí creo que lo tenía. Es un azulito que es bueno tenerlo, porque ahí desarrollo todo el curso prácticamente, y así pues se van adelantando a las lecturas, o esperan después de una pequeña explicación, o pues definitivamente el que no les interesa y quedamos solo con lo del curso, lo de que se mire. Pero sí es importante, hoy no lo encuentro, pero sí es importante que lo puedan conseguir. Puedo insistir, yo desde el momento de la pandemia no exigí la compra, porque la idea de la pandemia es evitar acudir a aglomeraciones. Y permítanme, que no sé en dónde lo puedo localizar yo acá. Permítanme. No, bueno, insistir, compañeritos, yo no quiero que lo compren. Y de hecho yo ya no saqué más ediciones, ni lo he impreso. Ya tengo 3 años de no imprimirlo, porque creo mejor en el PDF, y por la situación que estamos viendo. De hecho, y supe también que lo plagiaron, y de veras no me importa. Yo lo que quiero es que lo lean, y vuelvo a insistir, yo no
Sí, curso de Derecho Penal, parte general, es un azulito. Permítame, voy a ver si lo logro identificar ahorita. Aquí lo tengo ya, lo voy a sacar. Voy a sacar foto, creo yo. Sí. Y ahora me voy para acá. Sí. Miren pues, jovenazos, así es, no sé si lo pueden ver ahí. Ay. No, perdón. Así es. Ay, pero creo que está de cabeza esto, ¿o no? ¿Está de cabeza? No, ¿verdad? No. No, ahí No, Es es Ronnie Edulario López Contreras, curso de Derecho Penal, parte general. Así es, es azulito. Vuelvo a insistir, creo que ya me lo han plagiado porque ya me lo dijeron, pero no me importa. Yo lo que más quiero, por eso lo que más quiero es no hacerles gastar a ustedes en absoluto, y lo consiguen en PDF, ya me lo han conseguido en otros lados. Y es un libro que lo hice yo con mucho cariño hace como unos 8 años, 9 años o 10 años creo. Entonces no estamos en épocas de hacerles gastar, pero sí llegar en lo que más se pueda en el aprendizaje. Y a mí me interesa el libro porque, bueno, insistir, en cada parrafito hay ciertos ejemplos que, como es metódico el derecho penal, pues es una metodología que hay que seguir. Entonces, y aparte es un código penal, ¿verdad? Que es muy importante. Los primeros artículos, pues, quien lo quiera empezar a leer, sería genial. También su constitución, sus primeros 30 artículos de la constitución son fundamentales. Primeros 30 artículos, pues, evidentemente, creo que siempre los voy a tener presentes, los 30 primeros artículos, porque es del ramo de derecho penal. Y yo creo que les va a caer mal, muy mal, pero ni modo, esto es lo que hago año tras año. Quisiera que esto lo buscamos por internet, que me empiecen a sacar un resumen de lo que es el libro del Tratado de los Delitos y de las Penas de César Beccaria. César Beccaria, ustedes lo buscan por internet. Miren, ustedes son más pilas que 100,000 de nosotros juntos. En César Beccaria César Beccaria es el padre del modernismo del derecho penal. Lamentablemente en la facultad, yo he visto en la facultad, yo creo que en otras facultades de derecho, César Beccaria, ni conocemos a César Beccaria, y es una cosa, una tristeza. Se va usted a Salvador, se va a Nicaragua, se va a Argentina, se va a España, se va a Francia. César Beccaria es el padre del derecho penal moderno. Recordemos los años 1700. Este es del libro de 1764. Mire qué fecha, 1764. Y ese libro lo encuentran en cualquier lugar que venden tomates, cebollas, frijoles, en cualquier lugar. César Beccaria. El título es El Tratado de los Delitos y de las Penas. Tratado de los Delitos y de las Penas. Es un tratado lindísimo porque ubiquémonos en el año 1600. ¿Cómo era el derecho penal? Aquel derecho penal atroz, aquel derecho penal que no le daba ni una garantía al sujeto. El derecho penal de la Inquisición. ¿Sabe usted qué hacía en el derecho penal la Inquisición? ¿Sabe qué hacían? 2 opciones tiene usted. A usted lo iban a agarrar, lo detenían y lo ponían al frente. 2 decisiones tome. Solo 2. Cualquiera de las 2. Acepta los hechos, o si no los acepta, lo torturamos y lo matamos. ¿Qué quiere usted? Si acepta, solo lo matamos. Y si no acepta, lo torturamos y lo matamos.
¿Qué quiere usted? 1600. ¿Qué hacemos ahí? Pero, ¿y si usted no es culpable? No importaba. O usted acepta y lo matamos, o no acepta y lo torturamos y lo matamos. Usted decide. Mire lo que ha cambiado el derecho penal. Ahora no. Ahora usted sabe efectivamente la presunción de inocencia, el principio de legalidad, la proporcionalidad. Y me hablan ustedes un montón de cosas que aparecen en ¿dónde? En sus primeros artículos de la Constitución. Ahí aparece. Ahora usted se ha preguntado, esos primeros artículos de la Constitución, ¿será que nuestros brillantes constituyentes del año 85 se lo crearon ellos? No, esto es copia de otras constituciones. Y usted se ha pensado de dónde vienen esas ideas del principio de legalidad, del principio de culpabilidad, del principio de proporcionalidad, de la presunción de inocencia. ¿Saben quién? Adivíneme quién. 1764, ¿quién? César Beccaria. César Beccaria. Y ahí está en el Tratado de los Delitos y de las Penas. Por eso ese tratado es una obra de arte en el derecho penal. El que no sepa de ese tratado, de veras, debería regresar mejor al primer año de derecho, porque el Tratado de los Delitos y las Penas es un libro magnífico, porque es el que dio las bases de nuestras constituciones actuales. Imagínense en ese periodo de la Inquisición, como yo le estoy diciendo, ¿quién iba a pensar en un principio de legalidad? ¿Quién iba a pensar en un principio de presunción de inocencia? ¿Quién iba a pensar en un derecho de defensa técnica y material? ¿Quién? ¿Cómo? César Beccaria. Tratado de los Delitos y las Penas. Por eso, léanse. Yo sé que hay muchos que sí tienen hábito de lectura, les gusta la lectura, tienen ansias y ambición de aprendizaje. Habrá otros que por el trabajo, por cuestiones así de familia, lo que sea, pues no muy le interesa. Le estoy hablando y abriendo la puerta y la posibilidad de que se formen. La formación no da la práctica, jóvenes. Ese es un mal criterio que se tiene, que la práctica hace el maestro. La práctica ayuda, no cabe duda, pero la formación lo convierte en mejor practicante aún y mejor profesional. El que solo se vive de práctica. Aquí hay dos clases de abogados o más, el abogado que estudia y el abogado que solo saca presos. El abogado que solo saca presos, solo con enseñar su carnet, automáticamente el preso va libre, porque hay cosas que la ley lo dice. Ahí no necesita mayor ciencia, pero el que estudia derecho va más allá, y la idea de nuestro tema es aplicar derecho, no la ley, aplicar derecho. Lo más lindo es que coincida, eso es lo más lindo, que coincida la ley con el derecho. Eso es lo más lindo y divino, pero muchas veces no coincide la ley con el derecho. Entonces, ¿qué tienen que aplicar? Por última vez, por favor. Justicia. Justicia. Derecho sinónimo de justicia. La ley no precisamente es sinónimo de derecho, ni mucho menos de ley. Ven, don Carlos Pérez, es el último que nos habla ya, porque yo creo que ya los aburrí, los cansé, y yo solo tenía planificado hablar hace unos 15, 20 minutos de antelación, de presentación, pero bueno, con ustedes se me fue el tiempo, pero ya empezaríamos directamente el próximo jueves ya a la parte que nos corresponde. Perdón, licenciado, mi pregunta concreta es, solo nos dijo hacer un resumen sobre el Tratado del Delito de las Penas. Mire, le digo resumen porque lo ideal, o al menos en otra facultad de derecho, yo le diría consígamelo y léamelo todo. Pero estoy siendo benevolente, sáqueme un resumen. ¿Ya?
Gracias, licenciado. Eso hay que enviárselo. Y también léanse del 1 al 30 de su Constitución, por favor. Yo sé que tienen mucho que hacer, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando estén viendo la novela, en los anuncios de la telenovela, agarre su Constitución del 1 al 30, por favor. Agarre su César Beccaria también. Y otro librito también que quiero que lean. Lean, ¿no? Es bonito, que nos va a servir mucho en la teoría jurídica del delito. Se llama, ¿cómo se llama esto? El caso de los exploradores de las cavernas. Caso de los exploradores de las cavernas. Ahí se van a dar cuenta qué bonito es. ¿Sabe quién es el autor, licenciado? Perdone. No le puedo decir el autor, pero eso ustedes lo buscan por internet. Todo por internet. Ustedes se manejan como pez en el agua. No sé quién es el autor, pero es un caso famoso que se da en Harvard del año 1940. Caso de los exploradores de las cavernas. Es una preciosidad y es interesante porque es el primer contacto que vamos a ver en derecho penal, polémico, porque el tema es que sea polémico. Entonces, caso de los exploradores de las cavernas y el tratado de los delitos y de las penas. Y por favor, su Constitución del 1 al 30. Eso es todo. Derecho penal lindo. Leamos, claro que hay que leer, porque si no nos formamos hoy, el mañana va a ser muy duro y lamentablemente hay tanto profesional hoy día que hay tanta competencia, pero la única competencia real es aquel que realmente sabe y se va a dar cuenta la gran diferencia. Así que, jovenazos, nos despedimos de acá y nos miraríamos el próximo jueves, que ya va a ser. Así que, por favor, pasen buena tarde. Perdonen la... Gracias, doctor. Buena tarde. No me la orden. Se cuidan un montón. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, Feliz tarde, Lick. igualmente.